Hola, buenos días, espero que estén bien. Hoy día continuamos con contenido de trigonometría. Ya, hoy día veremos identidades trigonométricas. ¿Qué es una identidad? Una identidad es una igualdad que se verifica para todos los valores posibles de la variable. Las identidades trigonométricas son igualdades que involucran funciones trigonométricas. Estas identidades son útiles para cuando necesitamos simplificar expresiones que tienen incluidas funciones trigonométricas. Entonces, ¿cuáles son las identidades trigonométricas básicas? ¿Ya? Son las identidades básicas, pero a la vez las más importantes. La primera es la cosecante es igual a 1 partido el seno. Veamos por qué. Nosotros anteriormente vimos las razones trigonométricas. De ahí nosotros sabemos que la cosecante de alfa es igual a la hipotenusa partido el cateto opuesto. Esto es lo mismo que la inversa del cateto opuesto partido la hipotenusa. O sea, cateto opuesto partido la hipotenusa a la menos 1. Y además sabemos que el cateto opuesto partido la hipotenusa es el seno del ángulo, y en este caso queda a la menos 1. Y ese a la menos 1 utilizando potencias es lo mismo que 1 partido el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces de ahí sale que la cosecante es el recíproco del seno, o sea que la cosecante es igual a 1 partido el seno. Y haciendo esto mismo obtenemos que la secante es igual a 1 partido el coseno, que la tangente es igual a seno partido el coseno, y que la cotangente es igual a 1 partido la tangente, y eso es igual a coseno partido seno. Otras identidades básicas. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Vamos a ver de dónde nace esa identidad. Para eso necesitamos una circunferencia de radio 1. Entonces, ustedes saben que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a el radio al cuadrado. Entonces, en la circunferencia vamos a formar un triángulo rectángulo donde el cateto adyacente va a ser x, el cateto opuesto y vamos a trabajar con ese ángulo alfa. Entonces, de acá, de ese triángulo, nosotros podemos sacar que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. O sea, que I es igual a seno de alfa. Podemos sacar también que el coseno de alfa es igual a cateto adyacente partido la hipotenusa. O sea, que X es igual a coseno de alfa. Entonces, tenemos también que el radio de esta circunferencia es igual a 1. Por lo tanto, reemplazando en la X vamos a tener coseno al cuadrado de alfa más la Y, seno al cuadrado de alfa, y eso es igual al radio al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Y reordenando, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. De ahí nace esta identidad. Ahora, siguiente propiedad. 1 más tangente al cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. Esa propiedad nace de la propiedad 5. O sea, yo tengo seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Si esa propiedad, si esa identidad la dividimos por el coseno al cuadrado de alfa, nos queda lo siguiente. Seno al cuadrado de alfa partido coseno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa partido coseno cuadrado de alfa igual
a 1 partido coseno cuadrado de alfa. Según las identidades que vimos anteriormente, seno partido coseno es tangente. Por lo tanto, me queda tangente al cuadrado de alfa. Más coseno cuadrado partido coseno cuadrado es 1. Y 1 partido el coseno es secante al cuadrado. Perdón, es secante. Pero como el coseno al cuadrado, el coseno está al cuadrado, nos queda secante al cuadrado de alfa. Y de ahí sale nuestra propiedad 6. Y propiedad 7. 1 más cotangente al cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. Esta propiedad también nace de la propiedad 5. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Ahora yo esa igualdad lo voy a dividir por por seno cuadrado de alfa. Entonces, seno cuadrado de alfa partido seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa partido seno cuadrado de alfa es igual a 1 partido seno cuadrado de alfa. Seno cuadrado partido seno cuadrado es 1. Más coseno partido seno es cotangente. Como están al cuadrado, cotangente al cuadrado de alfa. Y eso es igual a 1 partido el seno cuadrado. 1 partido el seno es cosecante. Por lo tanto nos queda cosecante cuadrado de alfa. Listo. Entonces, estas identidades nos sirven para demostrar si las siguientes igualdades son o no identidades. Por ejemplo, verifica si la siguiente igualdad es una identidad trigonométrica. O sea, yo quiero saber si esa igualdad es cierta o no. Si esa igualdad es cierta, se va a llamar identidad trigonométrica. Para demostrar una identidad trigonométrica, siempre escogemos un lado de la igualdad para trabajar. O del lado izquierdo llegamos al lado derecho, o del lado derecho llegamos al lado izquierdo. En este caso nos conviene tomar el lado izquierdo. Seno de alfa por cotangente de alfa. Entonces, aquí siempre debemos transformar todo a senos y cosenos. Es decir, que la cotangente la voy a escribir en función de seno y coseno. Seno de alfa por coseno de alfa partido seno de alfa. Como esto está partido por 1, puedo multiplicar seno de alfa por coseno de alfa partido seno de alfa. Y aquí podemos simplificar. El seno se me va con el seno. Y nos queda coseno de alfa. O sea, nos dio exactamente lo mismo que el lado derecho. Por lo tanto, esta igualdad es verdadera. ¿Qué quiere decir? Que esta igualdad sí es una identidad trigonométrica. Veamos otro ejemplo. Verifica si la siguiente igualdad es una identidad trigonométrica. Seno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa es igual a coseno cuadrado de alfa. Ya, aquí como el lado izquierdo tiene mucho más datos, mucha más información, nos conviene trabajar con el lado izquierdo. Seno de alfa por coseno de alfa menos seno de alfa. Ya está todo en función de senos y cosenos, así que lo único que vamos a hacer es ese seno multiplicar al coseno y multiplicar también al menos cero. Entonces nos queda seno de alfa por coseno de alfa menos seno cuadrado de alfa. Pero yo de alguna manera necesito hacer aparecer este coseno cuadrado. Y la única manera es utilizando una de las propiedades anteriores que vimos, en la que decía seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. De aquí puedo escribir
del seno al cuadrado de alfa como 1 menos coseno cuadrado de alfa. Entonces reemplazo seno de alfa por coseno de alfa menos 1 menos coseno cuadrado de alfa. Eso es igual a seno de alfa por coseno de alfa menos 1 más coseno cuadrado de alfa. Entonces aquí aparece mi coseno al cuadrado de alfa. ¿Pero qué ocurre? Que todo esto yo no puedo eliminarlo de ninguna manera para que me dé 0, para que desaparezca. Por lo tanto, como no puedo hacer nada más, dejo hasta ahí. Y esto es muy distinto a coseno cuadrado de alfa. Por lo tanto, esta igualdad es falsa. ¿Qué significa que esta igualdad no es una identidad trigonométrica? Otro ejemplo. Verifica si la siguiente igualdad es una identidad trigonométrica. Aquí nos conviene también trabajar con el lado izquierdo, o sea, tomar mi fracción, convertirla en función de senos y cosenos y llegar al lado derecho de la igualdad. 1 partido cosecante de alfa más cotangente de alfa va a ser igual a ¿qué? Ya, vamos a trabajar con este 1 del numerador. Recién vimos una identidad que hablaba de cosenos y de cosecantes y cotangentes al cuadrado. Esa propiedad decía 1 más cotangente al cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. Entonces el 1 va a ser igual a cosecante al cuadrado de alfa menos cotangente cuadrado de alfa. Y eso es lo que reemplazo en mi numerador. Cosecante al cuadrado de alfa menos cotangente al cuadrado de alfa va a ser igual a cosecante de alfa más cotangente de alfa. Si se fijan, el numerador es una suma por su diferencia. Perdón, es una diferencia de cuadrados que se convierte en una suma por su diferencia. O sea, cosecante de alfa más cotangente de alfa por cosecante de alfa menos cotangente de alfa. Y todo eso dividido cosecante de alfa más cotangente de alfa. Entonces, el denominador lo podemos factorizar por el primer factor. Eso se me va con eso. Y queda solamente cosecante de alfa menos cotangente de alfa. O sea, nos dio efectivamente lo del lado derecho. Por lo tanto, esa igualdad es una igualdad verdadera. ¿Qué significa? Que esa igualdad sí es una identidad trigonométrica. Vamos a ver ahora otras identidades trigonométricas. ¿Ya? Estas identidades se usan generalmente para resolver ecuaciones trigonométricas. Por ejemplo, tenemos las identidades de los ángulos. O sea, si yo al seno o al coseno le estoy sumando pi a mi ángulo, eso va a ser igual a lo que se ve ahí. Si yo sumo ahora ángulos, seno de alfa más beta y coseno de alfa más beta, o seno de alfa menos beta y coseno de alfa menos beta. Ahí tenemos otras identidades. Y tangente de alfa más beta y tangente de alfa menos beta. Entonces, este tipo de identidades se pueden utilizar en ejemplos como estos. Calcular el seno de 15 grados. Ya, a ver, nosotros sabemos que el 15 grados, la idea es escribir el ángulo de 15 grados en ángulos conocidos, para que podamos utilizar la tablita de los ángulos que vimos en una clase anterior. El 15 grados lo podemos escribir como 60 menos
45. Entonces, el seno de 15 grados es igual al seno de 60 menos 45. Entonces, aquí estoy restando dos ángulos para calcular su seno. Si esto lo resolvemos sin calculadora, hay que hacer lo siguiente. Recordar que el seno de alfa menos beta es igual al seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Teniendo en cuenta eso, reemplazamos seno de 60 por coseno de 45 menos coseno de 60 por seno de 45. Entonces, si miramos la tablita en la que tenemos los valores de los ángulos conocidos, ustedes van a ver que el seno de 60 es igual a raíz de 3 medios. El coseno de 45, raíz de 2 medios, menos coseno de 60, que es 1 medio, por seno de 45, raíz de 2 medios. Y eso es igual a raíz de 6 menos raíz de 2 partido 4. Y eso es aproximadamente 0,258. Ahora, si usted quiere comprobar que este resultado está bien, coloque en su calculadora seno de 15 grados y va a ver que le va a dar eso mismo. Seguimos, otras identidades. Para un ángulo doble tenemos que el seno es igual a eso, coseno igual a eso y tangente igual a eso. O si mi ángulo, es ángulo medio, tenemos que el seno es eso, coseno y tangente. Entonces, estas fórmulas se pueden ocupar para ejemplos como el que sigue. Calcular el seno de 120 grados. Entonces, la idea es lo mismo que con el seno de 15, es escribir el seno en función de 2 por algo. En función de un ángulo conocido. Entonces, nosotros sabemos que el 120 es igual a 2 por 60. O sea, que eso es lo mismo que el seno de 2 por 60 grados. Y la fórmula que vimos anteriormente dice que el seno de un ángulo doble es igual a 2 por seno del ángulo por coseno del ángulo. Entonces reemplazo 2 por seno del ángulo, 60, por coseno del ángulo. Entonces, lo mismo, viendo la tablita donde aparecen los ángulos conocidos, reemplazo seno de 60, raíz de 3 medios, por coseno de 60, 1 medio. Aquí podemos simplificar S2 con S2 y nos queda que el seno de 120 es igual a raíz de 3 medio. Entonces, si usted quiere comprobar, coloque el seno de 120 en la calculadora y vea que efectivamente le va a dar raíz de 3 medios. Continuamos con otras identidades. Cuando sumamos senos de distintos ángulos o restamos senos de distintos ángulos, sumamos cosenos de distintos ángulos y restamos cosenos de distintos ángulos. O si queremos multiplicar, seno por el coseno de distintos ángulos, coseno por coseno de distintos ángulos y senos por senos de distintos ángulos. ¿Dónde podríamos utilizar estas identidades? En ejercicios de este tipo. Ejemplo. Escribir como producto la siguiente suma. Seno de 40 más seno de 20. Entonces, aquí estamos sumando los senos de dos ángulos distintos. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar la fórmula de
seno de alfa más seno de beta. Y eso es igual a 2 por seno de alfa más beta partido 2 por coseno de alfa menos beta ahí, partido 2. Entonces, mi alfa es 40, mi beta es 20. Reemplazamos. 2 por seno de 40 más 20 partido 2 por coseno de alfa menos beta, 40 menos 20 partido 2. Entonces, seno de 40 más 20, 60, dividido 2, 30. Por coseno de 40 menos 20, 20, partido 2, 10. O sea que el seno de 40 más el seno de 20 es igual a 2 por seno de 30 por coseno de 10. Y dejamos hasta ahí porque el ejercicio nos pedía solamente escribir como producto. Y un último ejemplo. Escribir como suma el siguiente producto. Ahí estamos multiplicando seno por coseno de dos ángulos. Esa fórmula dice seno de alfa por coseno de beta es igual a 1/2 del seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta. Mi 3x es alfa, mi x es beta. Reemplazo. 1/2 de seno de 3x más x más seno de 3x menos x. Eso es igual a 1/2 del seno de 4x más seno de 2x. Y listo, dejo hasta ahí porque solamente nos podían escribir como suma. Entonces, chicas, si quedaron con alguna duda o tienen algún comentario, usted sabe que me puede escribir siempre a mi correo o directamente al WhatsApp. ¿Ya? Que estén muy bien, que tengan un buen día.